Señores, buenas noches. Esto es LNE edición 2019. En instantes, en el mano a mano, voy a estar conversando con el fiscal federal Federico Delgado, alguien que ya ha venido a nuestro programa y a quien trataremos de preguntarle de qué se trata lo que yo creo que es la guerra propia de la cuestión electoral trasladada a la justicia. Enseguida estamos hablando con Federico Delgado, pero hoy, como lo hacemos en esta edición de LNE, tenemos un panel de especialistas y de personas muy prestigiosas para analizar lo que tiene dos aristas, la economía y la política, y por eso ya los recibo. Está con nosotros Julio Bárbaro. Julio, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Federico Storani, vicepresidente del partido de la Unión Cívica Radical, y nuestro amigazo Claudio Suchovicki. Te presenté último para que arranques primero. ¿Cuánto nos preocupamos los tres por 43 del dólar y el riesgo país por 800? Si es técnicamente, lo que pasa es que te voy a contestar siempre lo mismo y pido mil disculpas por eso, y no es que me lave las manos y no tengo las respuestas. La primera respuesta te debería decir, honestamente, no sé. ¿Por qué? Porque no es una respuesta técnica. Algo te decía ayer. Si vos ves, cuando el dólar tocó la barra inferior, el Central compró 1.000 millones de dólares. Estos días, entre 38 y 43, se operaron 400 millones, 300 millones. Nada. Subió con nada. El real hoy se devaluó muy parecido a lo que se devaluó el peso argentino. Además, Argentina tiene inflación, con lo cual es más notorio en Brasil que en Argentina. El peso mexicano se devaluó tanto o más que el peso argentino, en este caso. En un contexto global complicado, Argentina demuestra que es vulnerable. Quizás la noticia es, y deberíamos ver, por qué somos tan vulnerables finalmente a cualquier movimiento externo. Repaso y corregime si te interpreto mal. Vos decís, no es tan serio como el dolor de escuchar 43 el dólar y 800 de riesgo país, se inscribe en lo que está pasando en la región, pero la Argentina tiene otros factores como desconfianza, inflación o lo que fuese. Es serio porque finalmente genera un estado de ánimo el tipo de cambio. De hecho, empezaste conmigo teniendo estas dos personalidades. ¿Por qué arrancaste conmigo? Porque finalmente es uno de los títulos del día, sin duda, de que el dólar vale lo que vale. El segundo dato que dabas es el riesgo país, pero déjame desmenuzarlo y tratar de, que es mi función, en este caso, claro, tratar de despejar, no decidir con el estómago, ni con la ansiedad, ni con nada. Vos decís, bueno, ¿cuántas reservas tiene el Banco Central? ¿Cuántas tenía cuando tocó 40 aquella vez y se instaló en septiembre este régimen nuevo? La verdad que tiene el doble de reservas. ¿Cuánto hay de reservas hoy? Con los 10.000 millones que van a entrar del fondo vas a estar cerca de 80.000 millones de dólares. Una población que se dolarizó, no es que se fugaron los dólares, alguien los compró y los compró las familias. Las empresas no están endeudadas, están muy mal, las pymes están muy mal, entiendo todo eso, pero no tienen deuda. No tienen deuda en dólares en este caso. Sigo insistiendo, tenés superávit comercial, con lo cual vendés más de lo poco que importás. Es por recesión, pero la verdad que tenés superávit comercial. Desde quién ve un dólar alguna vez en la vida del general a hoy, ¿cuántas veces escuchó hablar, Julio, de aumento del dólar? Hoy alguien me decía, olía corrida. Claudio me lo está desmintiendo. ¿Qué le pasa con esto, Julio? No, a mí me da tristeza la sociedad. Lo del dólar es una consecuencia. Nosotros nos largamos con la vaina hace unos días y aparecen una cantidad de opinadores que dicen van a hacer cobertura de Cristina. O sea, un gobierno que construyó el odio a Cristina sin ninguna virtud propia. Flaco, además del odio a Cristina, ¿no podés decirme qué te da la cabeza para hacer bien? Entonces salen todos a decir esta estupidez. Yo, ni La Baña, ni ninguno de nosotros tiene nada que ver con Cristina. Yo lo vivo, hoy lo dije a la mañana en Radio Mitre, claramente. Pero digo, es triste que solo imaginar que el otro es peor les dé la virtud de ser mejor. La verdad, son de una mediocridad y una pequeñez que me tienen podrido. ¿Está claro? El gobierno de Macri lo tiene podrido. Los opinadores detrás del gobierno de Macri. ¿Viste? Yo voté a Macri. No me pueden decir que busco una esperanza. Esa esperanza para mí es La Baña. Y viene la manga de pago, porque para mí son pagos, aunque sean periodistas dignos. Dice, La Baña es para ocultar a Cristina. Flaco, pará, inventaste un odio, guardalo un rato. ¿No tenés algo más en la cabeza para decir? Ayer, sí, se enojó y me alegra. Ayer Luis Barrio Nuevo dijo ahí, no creo que Macri se presente, no le da la situación económica, no creo que Cristina se presente porque no le da por su situación judicial. Estaría bien eso no, yo coincido y creo que a Macri no le da. Lo que me duele mucho es que cuando uno construye una esperanza o intenta construirla, por La Baña, salgan todos a decir es para ocultar a Cristina. Entonces parece que Macri es tan débil que si el otro no es el horrible, él no puede sonreír, flaco.
busquen algo presentable en lugar de decir que lo otro era peor, ¿no? Federico, ¿es un termómetro demostrativo los 43 pesos del dólar de hoy? ¿Es algo, digo, se lo pregunto como una experiencia de un hombre que vivió gobiernos y que conoce? Sí, lo es. Pero déjame que despunte el vicio de mi formación, que es docente en ciencia política de hace más de 30 años. En realidad, cuando nosotros hicimos la convención de Gualeguaychú, que fue histórica, que fue un debate democrático y demás, lo hicimos para garantizar 2 reglas de juego que se garantizaron. Hicimos un gran servicio histórico al país, que fue el equilibrio y el control del poder, que estaba muy desbalanceado. Recordemos que la última elección presidencial Cristina había sacado el 54 y Vine era el 17, pero eso tenía la consecuencia de un parlamento absolutamente regimentado. Y la segunda, la alternancia en el ejercicio del poder. Sin alternancia no hay democracia, porque tiende el autoritarismo a la hegemonía y por ende a la corrupción, porque se degradan también las formas institucionales de control. Pero era el primer paso. Yo estoy con lo que dice Julio. No se puede seguir con la polarización permanente y con la grieta permanente, porque la tercera regla es, y ahora voy a esto, si una crisis es larga, profunda, prolongada, la regla es ampliar la base de sustentación política y no achicarla. Pero bueno, pero yo creo que el gobierno contestó, por lo menos el trascendido con el ministro de la Producción, es: no nos preocupa el dólar a 43. Sí, lo escuché. Digamos, yo entiendo que técnicamente vos decís, por ahí tiene razón Sica, pues no entender la psicología socioeconómica de la Argentina, en donde vos ves que aumenta el dólar y te preocupás. Y es que es huevo gallina, porque también uno puede decir, vale 43 por la desconfianza que tenés a tener pesos, y eso es una manifestación social que a mí me desborda. El otro punto que pones sobre la mesa, que sí me parece mucho más relevante que el dólar, es el riesgo país, porque ese es el costo de oportunidad de invertir en Argentina. Y ese sí es todo un número. Pero otra vez, necesito desmenuzarlo técnicamente. Después está la interpretación. Ahí lo desmenuza, pero dame ejemplo. Número redondo, no te voy a pedir, no te voy a dar un examen. Países vecinos, ¿en cuánto? Nosotros estamos en 800. ¿Cuántos están los países vecinos en riesgo país? Y promedio 500, 450. Grecia acaba de tomar plata al 3,9% anual. Que hace 5 minutos volaba por los aires. Que vos tenés muchos países. Bolivia no tiene una situación ni económica ni política mucho más sana que esta y tomó plata al 6% anual. Los números macroeconómicos argentinos no justifican a tener este riesgo país y la parte técnica no justifica tener esta volatilidad de tipo de cambio, porque es incertidumbre de futuro, porque Argentina necesita reformas estructurales muy importantes para ser competitivas, muy importantes, porque es un país, es difícil viabilizar un país donde, te diría lo que te dicen todos, donde los aportantes son mucho menos de los que terminan viviendo con necesidad de un aporte del Estado, en las provincias, en los municipios, y bueno, vos tenés que hacer reformas muy fuertes. Para hacer reformas muy fuertes tenés que tener un poder político muy fuerte. Para eso no es importante solo quién va a ganar, sino el que va a ganar tiene la estructura para hacer los cambios que no se pudieron hacer en los últimos tiempos. Y ahí es donde se te frena la inversión, y es ahí donde muchos dicen, vale la pena invertir. Yo escucho a los dos, o escucho el tono con el que hablaba él. Y tampoco es que ayuda demasiado en el tono que está hablando en el tema de la construcción. Entonces, cuando vos agarras, no el fundamento, sino la vehemencia, y está bien, lo tomo, pero cuando vos agarras y decís, yo quiero invertir, yo necesito que al país le vaya bien, porque mis hijos viven en este país. Pero tengo una pregunta, Claudio. El tono de julio es muy distinto al tono del viernes la Cámara del Congreso. Por eso, pero ¿aporta más o bajamos un cambio? ¿Aporta más o bajamos un cambio? El tema no es bajamos un cambio. El tema, hay una nota de Eduardo Fidanza en La Nación del sábado pasado que es clave. Durán Barba escribe un artículo diciendo que el peronismo es el mal de la Argentina. Flaco, yo me enojo porque lo que plantea Federico Torrane es muy clarito. Es, señores, si la idea es la grieta, el resultado es la guerra y la decadencia, el fruto. Entonces, yo lo digo con un tono porque como voté a Macri, critiqué a Cristina como nadie y veo que no entienden nada, que no pegan un al arco. Y lo único que hacen bien es decir que la culpa la tuvo el otro. Llega un momento que vos tenés que ir al psiquiatra y decirle, flaco, además del otro, ¿no hay ombligo mío para la culpa? No. Y quiere que le agrego algo que va a pasar mañana, se lo anticipo. Mañana este canal, como la gran mayoría,
va a tener en su pantalla la apertura del dólar con una cámara en las casas de cambio, donde se va a mostrar qué pasa. Y doy doble sobre sencillo a que el gobierno se enoja, los voceros del gobierno, diciendo, están ustedes alentando la posibilidad de que suba el dólar. Y mi pregunta es, ¿el aliento es eso que es información? No me voy a hacer el inocente que no tiene un contenido, o es Sica diciendo no hay por qué preocuparse por el... Sica, que a mí me parece una de las personas más interesantes que tiene el gabinete, las personas con mayor experiencia, digo. Sica es el mejor que tiene el gabinete, digamos, es un tipo con lucidez, alguien a quien conozco y reconozco. Totalmente. No es uno de estos muchachos que... Pero el tema de fondo es la única salida en una crisis como esta, respetar el pensamiento de los demás y saber que la guerra que planteó Cristina no la puede plantear Macri del otro lado, porque a Cristina lo tiene a Berbisky y Macri a Durán Barba. O sacamos a los personajes que nos llevan a la guerra y hacemos la paz y construimos un país, o nos suicidamos alegremente. ¿Se siente cómodo como vicepresidente del radicalismo en esta guerra? Yo comparto el diagnóstico de Bárbaro, para mí es perfecto. Es la guerra, y enseguida lo voy a hablar con Federico Delgado, la guerra está en la justicia también, o sea, no es solo la pelea Durán Barba, Cristina, es que se traslada a todos los ámbitos. Yo comparto con Julio, con quien nos conocemos hace muchos años. El tema es así. Si la regla es ampliar la base de sustentación, la grieta es el camino contrario. Porque la crisis es profunda y muchas de las soluciones que se plantean solo serán por vía del consenso y la búsqueda de denominadores comunes, no existe otra cosa. Personalmente yo vengo planteando hace mucho tiempo la posibilidad, porque existen proyectos legislativos que tienen incluso estado parlamentario, algunos de socialistas como Giustiniani, por ejemplo, otro de Lozada, etcétera, de un Consejo Económico Social que siente sectores institucionalizados, no de juguete, por un día o por 2 días, mientras las papas queman, sino de manera institucionalizada, que implique sentar a los sectores del trabajo, de la producción, las universidades nacionales, los distintos credos religiosos, etcétera, y decir, vamos por este camino. ¿La base de sustentación se amplía con interna, con radicalismo presentando candidato? Lo que pasa es que la interna es inevitable si tenemos estas diferencias. A ver, nosotros entendíamos después de, como cité ese antecedente porque sabía que este momento iba a llegar, porque pensábamos que después de Gualeguaychú venía un gobierno de coalición. Y lo que fue una coalición electoral exitosa, una formidable herramienta que fue Cambiemos, que fue exitosa. Pero coalición de gobierno, nada. Coalición de gobierno, yo no es que quiera un cargo, regalo todos los cargos para que no vean que tenemos un planteo mezquino, y de hecho yo no tengo ninguno, ni pretendo tenerlo. Lo que pretendemos son ámbitos de debates permanentes de políticas públicas esenciales. O sea, tiene que haber interna. Tiene que haber para poner blanco sobre negro estas diferencias. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que es brutal. Cuando se decidió el reingreso al Fondo Monetario Internacional, el radicalismo no fue consultado. Yo se lo digo con el respeto y por el afecto que tengo a los radicales. ¿Cómo llevan que una persona cuyo partido puede reunirse en esta mesa, que es Elisa Carrió, tiene más decisión que el partido centenario como el radicalismo? Bueno, es en parte una decisión del gobierno del PRO, porque la verdad es que nosotros tenemos territorialidad, digámoslo claramente, si nosotros no se ganaba, porque el resultado final fue apenas por un punto, claro. Y si no hubiese sido, a ver, yo personalmente fiscalicé en la escuela de Arturo Seguí en La Plata, con el agua hasta los tobillos y demás, y con donde los 2 fiscales pagos que habían mandado el PRO ya los tenían metidos encerrados en un baño y temblando de miedo. Si no íbamos nosotros, poníamos banca y fiscalizábamos en todo el país. Digo, el gobierno de Macri es el gobierno del PRO. Hoy es el gobierno del PRO, es el gobierno del PRO, porque ellos creyeron tener, y les adjudico buena fe en eso, un Dream Team, que no resultó ser un Dream Team. Los mejores de los últimos 50 años. Que no resultó. El equipo, uno, el mejor equipo de los últimos 50 años. Lo malo años. es que no encuentran la cancha donde jugar. A ver, Luis. Pero digo, ¿usted es la opción? Bueno, es uno de ellos, porque la verdad él se define como, además de haberse afiliado al partido en un momento que no era muy atractivo afiliarse al radicalismo, reivindicar el gobierno de Alfonsín, que hoy a la luz se lo reivindica como un estadista, como el último estadista que hubo, digamos. Y además tiene un pensamiento socialdemócrata moderno, en el cual nosotros sentimos mucha más afinidad desde el punto de vista ideológico, palabra también Yo digo,
¿Usted lo votaría a Lustó? A Martín Lustó, sí, absolutamente. Y yo creo que serviría para hacer una campaña y poner blanco sobre negro todas estas diferencias y, en definitiva, discutir un proyecto de país. Dice usted muy bien, no se puede construir con la grieta, porque digamos, es interesante. El planteo de los dos candidatos hoy, Macri y Cristina, funcionan por default del otro. Por la economía de Macri se favorece a Cristina, por la corrupción de Cristina se favorece a Macri. Digamos, ¿hay algún modo de salir de eso? Pero sí, primero lo de Cristina para mí es el mal. Aclaro yo, cuando me dicen vamos a unirnos todos contra Macri, tengo mucha diferencia con Macri, coincido en la democracia. No me voy con los de Cristina ni mamao. Eso para mí. Yo defiendo a Stornelli, a ver si queda claro. Esta acusación que hicieron 2 botones y un mamado a la noche me parece grotesca. ¿Lo de D'Alessio y compañía, Sí, 2 botones sí. y un mamado? Bueno, están ahí, no sabemos qué tomaron. Pero, en síntesis, creo que hay que sacarse de encima el fantasma del mal que era Cristina, que era Venezuela, decir, el PRO es un partido y permitan construir otra opción sin los miedos de un lado y del otro. Y esa opción para nosotros es Labaña, que además fue candidato radical. O sea que no es para que se asusten y digan que viene el socialismo mañana a la noche. Digo, me parece que le vendría muy bien al país que Macri, si va a ganar, no sea por miedo a Cristina, sea porque es mejor que el otro. Se lo dijo ayer a Majul, es aburrido, soberbio y usa soquetes. Carrió definió así a Labaña. Para ser más soberbio que Carrió hay que ir a un concurso internacional. Acá en la Argentina no hay con quién. Entonces me parece que Carrió hable de soberbia, es como, digamos, me resulta... Creo que es un personaje importante que respetamos muchos y que tenemos que decirle, por favor, respetémonos mutuamente. ¿Los radicales qué piensan de Carrió? No, lo mismo en el sentido que ella ha hecho una enorme contribución institucional, republicana, ha tenido coraje, no hay duda, muchas de las causas que permitieron, digamos, revelar el entramado de la cartelización, que si bien venía de décadas, emergió a la luz, se debe a su trabajo. Pero tiene que tener ese rol. El rol político, evidentemente, no tiene un planteo de tipo estratégico. De construcción. De construcción. Es más, cuando ella estuvo en el radicalismo militó en el sector que yo lideraba y era complejo hacer entender cómo son las construcciones políticas duraderas, estables. Claudio, aprendí con vos y con los economistas, estás en medio... Desentoné hoy, pero digo, sobraba uno en el medio y fui yo justo ahí, pero bueno. Aprendí con vos y con los economistas que hay un factor intangible que es la confianza en materia económica. Obvio. Digamos, Es todo. ¿Hay un confianzómetro? ¿Cuánto mide el confianzómetro hoy en materia económica? Es que, déjame ponerlo en otros términos y no se me enojen. Con todo respeto. Enójense. No, es con muy buena onda. A mí me gustaría sentar, y lo hablamos 1000 veces, y yo te lo dije y ya te pudro con esto. ¿Por qué nos sentamos un ratito a los factores de la producción? A los que ponen la guita en serio, a los que pagan quincena con su plata, a los que la arriesgan, a los que la ponen, a los que no dependen de un político, de lo que fuera. Un político no va a salvar su situación. Se levantan cada mañana y tienen que construir algo, porque su familia depende de eso. Sus empleados dependen de eso, no es que los quieren echar. Entonces, un tipo agarra el factor común de todos los que se presentaron en concurso, de todos los casos que viste en los últimos tiempos. Todos te dicen lo mismo. Bueno, vamos a resolver esos temas. Vamos a resolver el riesgo que representa no el salario, el riesgo laboral desde el punto de vista de los juicios, de la industria de los juicios, de impuestos. No vamos a hablar porque hubo un acuerdo. ¿Por qué voy a confiar yo en los acuerdos de políticos que se traicionan todo el tiempo? O ya no se traicionaron, no estaban juntos, se separan. ¿Dónde vas? Cuando vos me dices, firmemos un gran acuerdo, yo digo, ¿voy a invertir porque todos firmaron un gran acuerdo? Si firmaron, hubo un pacto hace muy poco fiscal donde todos firmaron bajar ingresos brutos. ¿Alguno lo bajó? Hubo un pacto fiscal donde todos hicieron hacer un esfuerzo. Bajar. No entiendo. Por ejemplo, las provincias también incumben. Todo el anarquismo, y sacamos la política y no es la política. Necesitas también sentar sobre una mesa porque, no sé, a mí, hablando de confianza, no me va a cambiar, yo me junté con tal y sacaron un montón de votos, para que venga plata en serio. La burguesía industrial existe en la Argentina
Nosotros destruimos, con el señor Menem le dimos, agarraron el Estado y se lo llevaron, se lo afanaron en pedacitos. Ahora que tiene el Estado en la casa, dice, ahora le sacamos a los obreros 3 mangos más, que devuelvan la luz, el gas, el teléfono, los Sí, me aeropuertos, parece que estás haciendo el juego. un análisis Déjate de jorobar, se afanaron el Estado. Muy hermano. segmentado, porque el que puso sobre el tapete la necesidad de la reforma del Estado en aquel famoso discurso pero de Parque Norte el que- fue Alfonsín. Lo que pasa es que Menem lo tomó como sinónimo de privatización salvaje. Y vendieron todo y ahora no podemos entonces, vivir. Pero yo encuentro... Está bien, me algo equivoqué de en todo, pido perdón. no. Ya está. Pero Pero yo pará, me encuentro están algo de hablando lo que otra estás vez. A diciendo. ver, te voy a decir una frase que te dijo Lustó en el programa que me encantó. Y fui a sacar la cuenta. Y perdón otra vez. Sí. Nosotros pertenecemos al 25% más viejo de la población argentina. Yo no voté, yo soy más viejo, yo soy el más viejo de todo lo que... O sea, yo no voté en el 83 porque era menor. Mis hijos no vivieron en el 2001, apenas eran chiquitos, ya trabajan, ya cobran sueldo. Los que entran a la universidad, no lo vi. Entonces, otra vez, los 70, los 80, el que invierte pensando en el futuro, no en el pasado. Yo necesito saber cómo me va a ir mañana. La empresa está pensando en mañana, no que hizo Perón, la marchita, o que hizo el radicalismo, Irigoyen o lo que fuera. Entonces, lo que está viendo, lo que busca el sistema político son respuestas de cara al futuro. Y la Háblame respuesta de es justamente... Háblame de cómo es el gasto político, cuántos empleados A ver, tiene, cuántos empleados... voy a ir a los Háblame de voy futuro, a ir a el los pasado Europa, otra vez. Vos hablás de reformas Lo estructurales, echan ¿no? por desinformado. Tipo, como Claro, hay una cosa que decía Miranda que era maravillosa. Decía, si los economistas fueran inteligentes, serían los dueños No de soy las empresas economista. y no los No soy asesores. economista. No, pero- Entonces, No pero soy no economista, podés soy decir licenciado. eso. Está La bien. política dirige a la humanidad. Europa, el Brexit. Vos, no vos estoy llamas al desconociendo la empresario de la política. vuelta. No entiendo Pero qué te estás decir. agarrando Está para el debate, planteando bueno. algo interesante. Gracias Hoy, por interpretarme. Antes de entrar al programa, mi compañero de la primaria, mi amigo de la primaria, que tiene una pequeña fábrica de bolsitas de plásticos en Rosario, me dijo, no puedo pagar los sueldos. Fui a descontar un cheque y Claro, me ese pidieron es el casi el 80%. Ese es Entonces el digo, tema. bueno, que creo que es lo que está planteando Claudio. Bueno, pero eso es lo que planteamos todo. A ver, bien cuando me dicen el problema Plantean. es el... El sí, acuerdo está- tiene que haber en eso. En- Y el acuerdo tiene que versar sobre eso. Yo acabo de cómo decir le que haces tiene que más fácil sentarse... la vida a la gente? Bueno, No más déjame- costos. déjame Todos se que- pusieron de acuerdo en subir te escuché, impuestos. te escuché, Perdón. te escuché. Sí, me callo. Sectores del trabajo, de la producción, universidades nacionales, diferentes credos religiosos, para que digan, este es el camino. Porque no digas que no se intentaron algunas reformas estructurales. Ahora, ¿cómo vas a hacer las reformas estructurales si no tenés espalda política? A ver, contame. Listo. ¿En qué país del mundo vas a hacer reformas estructurales si no tenés espalda política? lo comparto, eso, Entonces, la eso, grieta buenísimo. es el tema político central. Pero hablen de Le tengo eso. una pregunta del Hablen de radicalismo. eso, pero vos sos el Impacto primero que de la- decís, hubo reformas muy buenas y las estás desconociendo. Hay cosas que se hicieron buenas. No dijiste eso, Ahora, dijiste, yo me voy porque no me metieron, se abandonan todos. dijimos, por ejemplo, que bancábamos la reforma previsional, pero antes señalamos, tiene que haber un bono compensatorio para atenuar la situación. En su momento, en su momento la situación fue, de ninguna manera, se pagó un precio extraordinario con la reforma previsional y luego se dio el bono Pero no son compensatorio. víctimas. Entonces es un problema Pero, de Federico, mala praxis política que no puedo Federico, dejar de señalar. No son víctimas de esta No misma puedo situación señalar. que proponen combatir, porque digo, ¿usted se siente cómodo con el gobierno de Macri? En este momento no. ¿Y cómo reacciona el radicalismo para marcar ese no, más que con una declaración que después se va atenuando? Si iban a ser internas, el propio presidente del radicalismo, Gerardo Morales, también dijo, bueno, vamos a bajar esta situación. Aumentaron las tarifas, y recién ahora piden que se revea. No, eso es un error. Nosotros planteamos el tema de las tarifas hace más de un año. Cuando lo planteó Cornejo, que es gobernador de la provincia de Mendoza, y a su vez presidente del Comité Nacional del Partido, lo planteó hace más de un año, le dijeron de todo desde el gobierno, hasta que sus declaraciones de reformular el tema de tarifa era desestabilizante. Fíjate en los Sí, me artículos. acuerdo. Bueno, entonces no es que lo planteamos ahora, lo planteamos en su momento. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no soy economista, pero algo entiendo también. El 28 de diciembre, que fue el Día de los Inocentes, se hace la programación, digamos, de las tarifas, pero con una inflación calculada diferente de la que está resultando. Entonces, esto significa, para esto que él dice, el hombre de carne y hueso, que todos lo vemos, que todos lo sentimos, porque más yo no vivo la política, soy docente, lo que quiero decirle es que no aguantan, no llegan, quiebran. Y si la pequeña y mediana empresa es el motor de cualquier economía y la que genera Es más la más empleo, golpeada en este momento. Es la más golpeada en este momento. Yo lo que veo es que Cristina hacía un desastre con las tarifas.
llevamos 3 años, las tarifas no paran de subir. La deuda se multiplicó al infinito, la pobreza creció y la inflación es peor que antes. Cuando vos ves todo este combo y el discurso del presidente, decís, muchachos, estamos en un problema. Porque el discurso es montado en una ficción que no tenía que ver con esa realidad. Entonces, para sacarme de Cristina, me venden otra cosa. Digo, es la guerra, Julio. Enseguida voy a hablar con Federico Delgado, que, insisto, la guerra se fue a la justicia. Yo siento, y me comprende la General de Ley por haber pasado por la Facultad de Derecho, siento de verdad una enorme pena porque la banalización que se ha hecho del debido proceso y demás. Ahora digo, en esta guerra, en donde Macri tiene como mayor arma la debilidad de Cristina y viceversa, me pregunta, hay un tercer componente que es la economía. ¿Inclina la cancha para algún lado en este momento la guerra, la economía, la situación que tenemos? Es que desde la burbuja o el clima que yo me muevo, si quieren, va a depender todos, pero hablamos de política. Porque, repito, yo tengo que invertir o necesito que alguien invierta. Para que invierta, va a preguntar, y contame cómo es esta sociedad. La mitad quiere ir para un lado y la mitad para el otro. ¿Invertís? No, primero pónganse de acuerdo. Entonces, desde ese punto, y después los otros, ¿son constructivos? No, uno dice que... Y te hago cargo también de esto, porque finalmente yo te escuché en todo el reportaje... Voy a ligar yo, ¿eh? No, pero está muy bien. Ahora ligo yo. Forma parte, Sí. En eso. Estamos tratando de decir, bueno, construyamos algo de lo que hay. Hubo muchísimos errores. ¿Cómo aprendemos de esto para no repetirlo? No es borrón y cuenta nueva. A ver... Se hicieron muchas cosas en infraestructura, yo no puedo dejar de decirlo. Éramos importadores de energía completa. Hoy vas a autoabastecerte en 2 o 3 años, con muchísimos errores. Pero tampoco hay que tirar todo por la ventana. A mí me asusta eso, cuando decís, no, ahora viene otra, ahora viene El Salvador. No, bueno, viene otro, clásico, viene El Salvador, el Mesías, yo que nos Yo salva. siento que hay un nivel de... Jujuy decidió hoy desdoblar las elecciones. El gobernador radical, un aliado, decide desdoblar porque no se quiere pegar al gobierno nacional. Pero hablando de eso, Jujuy hizo... Y a pesar de que Gerardo salió a cruzarme un poco a mí, mis declaraciones, yo lo voy a defender, hizo el proyecto más importante en materia de energía, que fue energía renovable en la Puna, en un proyecto conjuntamente con los chinos maravilloso. Por primera vez en la historia, más de 10 pueblos de la Puna de Jujuy se conectaron con energía solar. Eso fue maravilloso. Lo que pasa es que hay un camino, por supuesto, transitado que no se puede dejar de reconocer. Tampoco el milagro de Vaca Muerta, que nos va a salvar, porque también es una mentira. Eso de que siempre viene la buena cosecha o ahora Vaca Muerta que nos va a salvar. Que te razón, mentira. Exactamente. Para eso necesitas inversión previa, ¿no? Tampoco, claro. Y bueno, para que haya inversión previa. Porque el precio del barril de acuerdo. petróleo hoy no justifica Total. que nos vaya a salvar. Julio, y es muy bueno que haya sustitución de importación. Y si el dilema en octubre es... Bueno, octubre no, supongamos en noviembre, en la segunda vuelta. Macri o Cristina, ¿qué hace usted? Digamos, no voto a Cristina, me costaría muchísimo votar a Macri, pero si el país no logra un acuerdo para tener un proyecto común, el estallido está a tiro de pájaro. O sea, el país estalla, gane uno o el otro. ¿Usted está de acuerdo con Suchovic al final? Pero No, me cuesta un laburo bárbaro. Cuesta. Me gustó verlo, gracias por venir. Bueno, gracias a usted. Me voy a recibir al fiscal Federico Delgado. Federico, gracias por venir como siempre. Gracias, ¿cómo estamos? Bien. Por favor. ¿Todo bien? Todo muy bien. Hoy no bicicleta, ¿eh? No, cambié. Claro, me parece muy Obvio. bien. Obviamente. Bueno, ¿arrancamos? Lo que quieras. Yo digo que en la política hay una guerra, no te voy a preguntar de política, salvo que quieras hablar, está clarísimo, y siento que el Poder Judicial está en guerra, o sea, que se han lanzado a la guerra del contexto político, atropellando código, debido proceso, legalidad. ¿Estoy muy equivocado? Odio ser autorreferencial, pero no es nada que no hayamos hablado acá. No es verdad. Vine por mi libro, por mi situación personal y por la realidad, y lo fuimos, si agregamos todo lo que fuimos desagregando por acá, hace mucho tiempo dijimos acá que la justicia se divorció de la Constitución, que la ley se usaba como un arma, que estábamos todos en libertad condicional, y ahora lo que estamos viendo es, yo creo que si fuese una guerra sería más fácil, porque en una guerra hay 2 bandos, aunque sea difusos. Acá a mí me parece que lo que hay es una fenomenal empresa comercial montada en derredor de la cuestión judicial, habitada, como todos vemos, por la tele y por las resoluciones de Ramos Padilla, por servicios de inteligencia, por políticos, por empresarios, por periodistas, por judiciales, que además tiene algo que es
tremendo para mí, que a mí me angustia mucho, que tiene rasgos sistémicos, porque estamos viendo algo que viene de hace mucho tiempo, como todo en la vida es resultado de un proceso, ¿no? Esto tiene mucho tiempo, hay muchos D'Alessio. D'Alessio es un concepto para mí, no es una persona. ¿Qué es el concepto? Hay que pensarlo como un concepto. ¿Qué es? Aventureros, a la pesca, no sabemos bien qué son, siempre buscando vendiendo una influencia que no sabemos si es real, que es simulada. Es el clásico solucionador de problemas. Está lleno de tribunales de eso. Hay algunos que incluso habitan la sala de periodistas, no se sabe bien el título de qué, que tus colegas son muy críticos con eso, pero no lo pueden, digamos, no tienen remedio para resolverlo. Pero me parece que estamos asistiendo a una degradación que viene de hace mucho tiempo y en general la institucionalidad argentina tiene una gran crisis de autoridad y de legitimidad, lo que hablaban en el bloque anterior. La justicia no escapa a eso, pero claro, es tan grave como la economía, aunque parezca un poco más lejano, porque nos quedamos sin ningún lugar donde nos refugien. Y ¿Sabes por qué, Federico? Porque y también lo hablamos acá y en realidad te lo robé a vos. Se transforma en un acto de fe la justicia, se transforma en una cosa religiosa. Yo creo que la causa de los cuadernos son fotocopias, o yo creo que D'Alessio... Cuando vos religiosizás, vamos a inventar el Exacto. Religiosizás un proceso que es de evidencia, además, está muy complicado. Estaban muy complicados y además la propia crisis de la justicia, esta sobredeterminación de todo este aparato empresarial que funciona alrededor de la cuestión judicial en todos los fueros, pero que ahora lo vemos en el fuero federal, además hace que la ley se devalúe cada vez más. Claro. La ley está devaluada, es casi lo que menos importa, digamos, es muy difícil lograr. Cuando estudiamos abogacía nosotros sabíamos que algunos profesores decían que la cosa era blanca, era negra y algunos era un gris. La híbrida. Y no salía de ahí. Sí. Ahora yo creo que ningún abogado responsable le puede decir a un cliente, a un tipo que venga a sentarse, preguntándole cómo hace para saber si un contrato se va a respetar, si tal delito, determinado delito los jueces cómo lo interpretan, porque cualquiera hace cualquier cosa y no hay costos. Y a mí otra cosa que me aterra, que todo esto funciona además porque hay una gran coalición de indiferentes que lo que hace es que estas cosas se perpetúen en el tiempo. ¿Y quién integra acá esa hay coalición? Gente, acá con responsabilidades diferentes, creo que en este barco estamos todos, pero la primera responsabilidad que se me ocurre son aquellas personas que han aceptado responsabilidades institucionales. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura. Es una institución creada para mejorar la justicia, para controlarla, pero no solamente para cortar la cabeza a algún juez enemigo o para salvar a un juez amigo o para muñequear los concursos y las designaciones, sino también para construir incentivos, para que en la justicia se premia el que trabaja bien, que hay mucha gente que trabaja bien, para que la gente no trabaje con miedo, para que ejercer una función judicial no sea caminar un trapecio sin red. Digamos, es el momento de la franqueza, el momento de reconocer, el momento de saber que la justicia hace cualquier cosa menos justicia, pero dejarse de embromar. Conmigo se enojan, después me insultan, pero la verdad que odio decirlo, pero el tipo es mirando la razón. Es un horror lo que está pasando. Vos acabas de decir algo que yo no quiero dejar pasar, ya lo dijiste. La justicia hace cualquier cosa menos justicia. Hace cualquier cosa menos justicia, digamos, se aplica la ley, pero la ley se la manipula. Digamos, no tenemos ni tiempo, ni es el lugar, ni es el espacio, pero hay que ver. Nosotros lo hacemos bastante en la Fiscalía con mis compañeros, analizar lo que es la jurisprudencia en el tiempo de 1 año o 2 años. No encontrás 2 o 3 puntos en común. Digamos, o sea, hoy es blanco y vas preso, mañana es negro, estás libre. Es libre, después es colorado, después es verde. Y al final uno empieza con viejas mañas a leer quién es el abogado, quién es el imputado, qué hizo, si tuvo algún tipo de repercusión simbólica el hecho, y vas viendo que la justicia se ha transformado en una cosa formal, en un conceptualismo, como digo yo, doctrina esto, doctrina el otro, pero por debajo de esa fachada es un gran mar revuelto, y el mar revuelto es cuando la arena se mezcla con el agua y hasta el agua cristalina parece negra. Vos lo dijiste alguna vez y creo que lo vas a ratificar por lo que estás diciendo, para decirlo formalmente, hoy va preso cualquiera, estamos todos en libertad condicional. Pero además yo lo decía, y por ahí era un poco temerario, pero 1 año y medio después, la realidad me da la razón, digamos, los hechos me dan la razón. Basta repasar los diarios. Hay tipos que van en cana y tipos que no van en cana, no se sabe bien por qué. Algunas sentencias quedan firmes, otras
aunque no quede firme van presos, hay escarcelaciones por una cosa, libertades, prisiones preventivas por la otra, cosas análogas, digamos, es una irracionalidad absoluta que además esto impacta con respecto a la gran empresa que quiere invertir, porque anda a poner plata en un lugar donde no hay certeza cómo se aplica la ley. El capitalismo funciona con certezas. El matrimonio entre el capitalismo y la democracia está unido por la certeza. No hay vuelta. Y si no hay certeza, no hay matrimonio posible, que además está en crisis, pero además sin certeza es casi imposible. Y aparte, esto detona que haya amantes de alguna de las dos De partes. las dos partes, muchas amantes, hay poliamor, que digamos, es complicado. Y después encontrás a un pibe que lo echaron del laburo y el juicio de despido le dura 2 años. Y el abuelo jubilado hoy yo vi una causa a un señor que en el 2005 le habían liquidado bien la jubilación y está esperando que se la pague. En 2005 pasaron muchos gobiernos. Está pidiendo que se lo paguen, no se la pagan por esto, por el otro, digamos, eso también es el problema de la justicia. Y el problema de la justicia federal, digamos, tiene otro impacto, otra visibilidad, pero digamos, no es solamente, yo no estoy haciendo una defensa corporativa, siento que lo que está engangrenado es el sistema. Y es muy complicado, digamos, porque si empezamos a pensar y a desagregar y vemos que no tenemos ningún tipo de certeza, nuestra apuesta democrática es democrática. Totalmente. Porque somos buenos ciudadanos, o no sé si buenos, pero tranquilos. Porque después, de una pasividad. Porque no hay mediaciones, porque la ley es el mecanismo que nos va a mediar. Claro, el shock interpelar tú no funciona. Si no funciona, bueno, voy a los tribunales funcionan mal. Bueno, espero que el Poder Legislativo corrija esta ley, corrige poco. El Poder Ejecutivo tiene sus problemas. Y en ese barco estamos todos. Bueno, Federico, la pregunta está cargada te la hago de buena leche, pero puede ser utilizada la respuesta de mala leche. ¿Hay presos políticos en la Argentina? ¿A qué llaman presos políticos? Al que está detenido por una actitud política antes que por una condición jurídica. Yo creo que lo que hay en la Argentina hay prisiones preventivas injustas. Porque el preso político tiene una carga valorativa tremenda y por ahí, y digo, preso político era Blanquí. Digamos, que se juzgaba en la Revolución Francesa por algo y cada vez que había una revolución iba y lo sacaban los revolucionarios y el antiguo régimen cuando se restauraba lo metía preso. El preso político tiene una carga, tiene una fuerza moral, además me parece a mí muy importante. Yo no creo que tengamos presos políticos, pero que sí tenemos prisiones preventivas injustas, muchas. Y también lo hablamos acá. Lo que está sobrevolando, aunque después se use para cualquier cosa, es las prisiones preventivas de los exfuncionarios kirchneristas. Sí, claro. Básicamente estamos hablando de eso. Claro. Pero eso ha puesto de manifiesto un fenómeno que también tiene décadas. Las cárceles están llenas de tipos que no tienen casa, que no tenían trabajo, que robaron para comer, que no es culpa el delito, pero la prisión preventiva funcionaba con pena anticipada por un montón de gente que era invisible. Me parece que la novedad es que esa pena anticipada se ha extendido a otros espacios sociales a los que no llegaba. No lo estoy justificando, digo, pero pensé que... Estás describiendo. Lo estoy describiendo que es distinto. Y también es mucho más complejo, porque si fuese injusta solamente para determinado grupo social, está mal, pero es más fácil corregirlo eventualmente. Pero acá lo que vemos es que la prisión preventiva se viene extendiendo como una gran mancha de aceite en un lago. Empezó por el lado que menos protestaba, por el que no puede, porque se la tiene que comer, los pobres, y después fue para el narcomenudeo, después fue para las mujeres de los narcos que tenían los maridos presos y tenían que alimentar a los chicos, después fue para los pibes que protestaban, después fue para el que se paraba y tiraba piedras, después para exfuncionarios, y esto no sabemos cuándo va a parar, porque quienes pueden pararlo, quienes tienen la responsabilidad de pararlo, deberían, me parece, hacer un ejercicio de autorreflexión, de introspección, como tenemos que hacer muchos, claro. Yo me incluyo, pero decir basta, ser francos y decir, si juramos, digamos, tener capaz es una pavada lo que digo, pero es al menos mirarse al espejo y tratar de reconciliarse con la conciencia. Yo creo que hay muchas personas que, aunque digan lo contrario o se burlen de mí, les parezca un tarado, tienen graves problemas de conciencia, no, porque hay cosas que en la vida que, digamos, la voz interior siempre te martilla. En algún momento te habla. Te martilla. Lo que pasa es que es muy difícil en este contexto bélico. Absolutamente. Digamos, porque yo tengo que decir, está mal, voy a poner un ejemplo metafórico, digo, está mal detenido vudú, lo estás bancando a vudú políticamente, y digamos, creyendo que la ley de gravedad está abolida en la Argentina. Yo siempre digo, hay que recordar que en algún momento el escupir hacia arriba tiene un solo efecto, ¿no? Sí, es trágico. Por eso yo digo que es momento de franqueza. Cuando hay una crisis, y esto lo decía Gramsci, ¿no? Crisis de autoridad, crisis de legitimidad, crisis social,
crisis del Estado en su conjunto, crisis orgánica, esto quiere decir implosiona la organización social. Yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de franqueza, pero lo que pasa es que algunos que tenemos responsabilidades institucionales o como los periodistas que tienen la sagrada misión de hacer circular y a veces crear sentido común, digamos, es un momento de la franqueza. Es un momento de la franqueza y de anular esconder un poquito el egoísmo, los odios y pensar. Pensar un poquito más grande, ¿no? Pensar un poquito más grande, salir de Boca River, Central Newell's, Atlanta, Chacarita, digamos. Pensemos un poquito en la cuestión más grande, porque estamos todos en este barco. Me vas a decir, y tenés toda la razón, pero yo lo voy a decir igual, la pregunta, no puedo opinar de una causa que no tengo, pero digo, la causa Cuaderno se divide en la investigación de la corrupción más fantástica de la historia argentina, una causa de fotocopias armada por la política. En este dilema, ¿qué puedo decir? Lo primero que hay que decir, perdón, que es una obviedad, es que hay una falsa representación que parece que la ley se aplica porque se aplica la ley, que es como un rompecabezas con un niño, ¿no? Que uno le enseña. Digamos, debajo de esas causas hay poder, mucho poder. La aplicación de la ley penal es un acto de poder. Toda acción de poder entraña resistencias. La causa de los Cuadernos me parece a mí que es una decisión autoritativa del Estado argentino que está dispuesta a investigar hechos que en principio son gravísimos, que además tienen un efecto, para mí puede tener dos efectos. Si sale bien, y si sale bien para mí es una sentencia que sea aceptada por la sociedad, punto, eso es que salga bien, eso puede iniciar un camino por ahí de reconciliación de la justicia con la sociedad civil. Si sale mal, la crisis es terminal. Claro. Pero en medio de esas dos alternativas que yo veo, hay un montón de cosas. Digamos, es muy grosso lo que se cocina en ese expediente. Están sentados los tipos que han sido muy importantes y son muy importantes en la Argentina. Muchos de ellos han confesado delitos. Hay un montón de intereses en derredor del expediente que son políticos, que son sociales, hay egos, hay histerias, hay autorrepresentaciones de uno mismo sentado frente a los tribunales. Hay poder. Y eso además, esa causa llega en un momento en que la justicia por ahí no estaba preparada para recibirla, digamos. A veces, qué sé yo, de golpe un día te invitan a la Sorbona y dices, bueno, me voy a París, qué maravilla, pero por ahí no estabas preparado, ni francés sabías. Entonces te llega y dices, bueno, lo acepto, quiero hacerlo, porque lo agarro, me subo al tren, veo qué hago. Por ahí la justicia nuestra no estaba preparada, por ahí, en términos de legitimidad social para semejante expediente. Y obviamente, ese expediente cae además con este mercado paralegal que es tan viejo como los tribunales, pero que se ha perfeccionado. Y hay estos buscadores aventureros, buscadores de negocios, encuentran un expediente donde lo que sobran son gente desesperada. Entonces me parece que la cuestión es tan compleja, pero que es tan literal, que debería invitarnos a pensar. Claro. Y en la misma lógica, te pregunto del otro lado, y estoy cayendo en la tentación de la grieta, la causa de Alessio Ramos Padilla, ¿qué te pasa? No, ahí me parece que está Ramos Padilla trabajando, que es un buen juez, me parece un buen juez, está investigando hechos que son gravísimos, está trabajando sobre justamente este mercado montado sobre Comodoro Pi, que ahora también está trabajando el juez Rodríguez, digamos, y empiezan despacito el tiempo de su trabajo, empiezan a ordenarse las cosas, porque lo que vamos a ver, y ojalá si un día invitas de nuevo dentro de un tiempo lo vamos a poder chequear de manera contrafáctica, es que vamos a ver que este concepto de D'Alessio se va a multiplicar probablemente con otros nombres, con otras personas, y que también habla a los ciudadanos, porque si vos sos un tipo que estudiaste, que te rompiste el alma y estás sentado en tu estudio con muchos libros, y yo vengo con un buen traje, un gran teléfono celular, buenos zapatos y buen perfume, y viene el cliente ciudadano y dice, bueno, acá está el señor Novarecio, le promete una defensa técnica muy importante, y yo digo, pero mira que yo tengo llegada, yo tengo forma de tocar, ¿a dónde vamos? Al señor del traje. Entonces nuestra relación con la ley también es un problema moral individual y que también se cuela en estos casos, aunque parecen cosas lejanas, parecen muy abstractas, pero que en su caótico conjunto explican que existen estos personajes, no caen del cielo. Estos personajes son el producto de una sociedad que tiene una relación muy complicada
con la verdad, que tiene una relación muy complicada con la hipocresía, con la doble moral, digamos, con la franqueza. Entonces, yo no sé si en otras sociedades del mundo, no conozco tanto el mundo, pero no me imagino en algunos otros países estos personajes con tanta literalidad y tanta trabajando. profusión. Porque en otros lugares, como Estados Unidos, los lobistas existen. Regulados. Hay un registro, Claro. es un trabajo, es un laburo, que es un lobista. Entonces no hay problema con eso. Acá decimos, bueno, la justicia es ciega. Acá entran nada más que los hechos. Pero después, claro, de golpe te topas con que hay un montón de cosas que están construidas en alrededor y es el como sí. Hacemos como que la ley es ascética, pero como dicen los italianos, la constitución material tiene otro tipo de significado. ¿Te tocó alguna vez verlo a D'Alessio? No, a D'Alessio no lo conozco. ¿Te llegaron algunos de estos? Los definiste y no puedo recordar la expresión. Como estos ¿Aventureros? Estos aventureros. Mirá, a mí me pasó algo, ¿puedo contar una cosa chiquita? Claro. Algo muy fea cuando yo tenía 19 años. Cuando yo trabajaba, que era militario, me dan el primer detenido para tomar una declaración. Era un acto de emoción tremendo. Y después de tomar la declaración, yo tenía más miedo que él, me fui corriendo al baño porque me estaba pillando. Cuando vuelvo del baño, el Palacio de Justicia está, el juzgado está acá y el baño está a 10 cuadras. Vuelvo y el abogado me dice una serie de incoherencias en el pasillo y están los familiares ahí, yo no entendía bien. Cuando entro, un viejo prosecretario me dice, te acaban de girar. Yo no entendía, ¿cómo te acaban de girar? No entiendo. Entonces me hizo un P, te acaban de girar. Digo, a ver cómo es esto. Me dice, no, mirá, hay una cosa muy importante. El abogado, que lo conozco, es muy inescrupuloso, habla con vos porque le dice a los familiares, el pibe me acaba de pedir plata para el juez, así que mis honorarios se aumenta un poquito más porque yo con esa plata toco sobornar. Yo me sentí tan estúpido, porque aparte salí primero, me creía que era Perry Mason. Al rato, el baño de realidad era un tonto que me habían usado. Entonces, creo que esa vergüenza que pasé hace que soy, y por eso tampoco me quieren mucho, soy bastante reacio a recibir gente, siempre que no sea en el marco de un expediente o porque el procedimiento me obliga. Y eso, en cierto modo, me ha blindado de este tipo de personas. Pero como soy parte de la justicia y como integro la justicia, los veo caminar, los conocemos todos. A D'Alessio la verdad que no lo había visto, pero hay un montón. Y como no jugás al como sí, los ves ahí. No, claro. ¿Cómo está tu situación personal después de la última vez que hablamos? Igual, porque en la Argentina es difícil, no sé cómo decirlo, porque no quiero hacer un tango, pero es difícil a veces lograr que un tipo que tenga que aplicar la ley la aplique. ¿Qué cosa tan... Ya lo sé, es pregunta retórica. ¿Qué cosa tan grave hiciste para que te...? No lo sé. La verdad que no lo sé. Me he ganado un cúmulo... Creo que los libros fueron una cuestión que yo subestimé, el impacto que iba a tener, porque yo no soy envidioso, no soy rencoroso. Entonces, creo que los libros críticos sobre la justicia tuvieron un impacto muy fuerte en la subjetividad de muchos tipos que se sintieron que yo había traicionado algunos códigos, digamos. Después... No tuve suerte con el sorteo, me tocaron investigar a personajes muy importantes de este gobierno y del anterior. Y me parece que en su caótico conjunto los planetas salieron en mi contra y empecé a sufrir la ley como si fuese un garrote y en eso estoy. Pero no soy el único, digamos, no soy el único. Lo que pasa es que lo digo. Y pensé que también esto, si me permitís, un aviso gremial, es importante que la justicia, la gran mayoría de gente que se calla la boca, hable. Porque con el silencio también se construye. Con los silencios se construyen edificios sociales y con las palabras también. Parece que es el momento que la inmensa mayoría hable y que pierda el miedo, porque, digamos, la justicia es demasiado seria para dejarla en manos de 4, 5, 10, 12 tipos. Digamos, tiene un montón de operadores judiciales que conocen estas cosas, que solo que en el ascensor te dice, che, qué barbaridad lo que están haciendo, qué vergüenza lo que le hacen a fulano, qué locura lo que hizo tal juez. Esos tipos tienen, me parece a mí, la obligación funcional y moral de decirlo, de contarlo, porque el servicio público también es eso. Totalmente. También es eso. ¿Tenías cuando eras meritorio 19. 19? ¿Puedo preguntar tu edad? 49. O sea, 35. Sí, pues si la aritmética me sale. ¿No te hinchaste las pelotas? Sí, claro. ¿Estás hinchado las pelotas? Absolutamente. Y estoy, digamos, tengo algunos escenarios, algunas representaciones para hacer cambios en mi vida profesional, porque yo, mal o bien, es como, puedo decirlo como el deportista fracasado que soy. En la cancha di todo. A veces me salió bien, los goles me los pude haber errado, quizás los penales me los atajaron, los smash fueron el alambre y los drops me quedaron largos. Pero los tiré todos pensando que con eso iba a hacer bien las cosas. Y pensé que también llega un momento que uno
tiene que saber que a mí me gustan, los cambios son necesarios. Me parece que también la justicia necesita el oxígeno de los pibes, que vengan con otra fuerza, pensás irte, con otras ganas. Yo creo que mi ciclo como fiscal ahí en la primera instancia está cumplido. Está cumplido, me tocó trabajar mucho. Casi siempre bien, pero me parece que llega un momento cuando los costos personales son tan altos, cuando ya deja de ser una frustración profesional y te empieza a afectar calidad de vida y te sentís un loco hablando en una plaza, es el momento también de saber leer los vientos de la historia y que los espacios a veces se van... Está en una primicia, se van cerrando. Y me parece que sí, es un momento para hacer un cambio. La verdad que es una enorme pena, porque en estos encuentros que hemos tenido en distintos programas, yo siento que muchos se albergan en tu laburo, aún no coincidiendo con tu obviamente criterio, y te estás como retirando. Es que me parece que a veces, una vez lo hablamos, la Argentina a veces cansa. Y las instituciones cansan, y trabajar en un trapecio sin la red abajo, cruzar el alambre, cansa. Y yo ya algunas veces me caí. Me costó acá un montón de puntos porque me atropellaron con un auto. Eso no se aclaró nunca, ¿no? Te vuelvo a decir como te digo, al tipo le dieron una probation. Cruzó un semáforo en rojo, me hizo volar 4 metros, me costó 100 puntos y le dieron una probation. Te digo porque Bonazo, creo que te lo conté alguna vez, Bonazo está convencido que te la quisieron poner. Sí. Y bueno, la verdad que uno a veces hay cosas que uno prefiere no pensar, son como mecanismos de defensa, pero cuando uno ve los hechos, cómo sucedieron, que es la tesis de un querido amigo como Miguel Bonazo, que analiza los hechos desde el punto de vista externo y hace todo un eslabonamiento, prefiero no pensarlo, pero a veces es inevitable, pero es como que el año pasado fue muy duro para mí, los anteriores también. Entonces es como que me parece que es sano que, si puedo ayudar, me encantaría hacerlo desde otro lugar. Contar experiencias, escribir el manual de la frustración, que eso lo debo, cómo las cosas no salen, por qué no salen, y permitir también que haya un tipo de rotación que me parece sano. Pensaba en el caso, ¿le dieron probation y sigue manejando el señor que te atropelló? No tengo idea, ni quise saber tampoco. Cuando me consultaron, es un eufemismo, te preguntan si vos crees que le da probation. Yo decía, yo quiero que no maneje nunca más el señor, así que hagan lo que quieran, ya está, porque aparte es una decisión que es irrecurrible, lo plantea el fiscal, está de acuerdo el defensor, el juez. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir, claro? Más que sufrirlo. Es medio complicado porque sos un tipo joven, tienes una cierta... Estás en una bisagra hoy, los casi 50, sí, claro. Los casi 40 obvio, de antes, ¿no? Sí. ¿Se cambia esto? ¿Estás optimista o estás pesimista? Estoy, si lo pienso fríamente solamente con la cabeza, estoy muy pesimista, pero el optimismo es patológico, digamos, el corazón es más fuerte. Son edificios, son cuestiones sociales. Como son cuestiones sociales, se hacen con acciones y con palabras. Y eso me da una fe tremenda que se pueda cambiar. Pero cambiarlo es un camino costoso, es construirlo día a día, es entrenarlo mucho, es ensayo y error, y es bancarse en el tiempo un montón de cosas que no estoy seguro si los argentinos en su conjunto, y no solamente la dirigencia, si los argentinos en su conjunto estamos dispuestos a ser francos con nosotros mismos y saber, bueno, estamos en tal lugar y queremos llegar a determinada meta, y para eso hay que hacer doble turno, hay que comer bien, no hay que tomar alcohol, no hay que fumar y hay que dormir 6 o 7 horas. No sé si estamos dispuestos. Hace 4 o 5 años yo por ahí pensaba que sí, pero yo veo que la vivimos cada vez peor, Luis, eso me preocupa, y hemos naturalizado vivir mal. Sí, claro. A mí me parece el maltrato, cómo nos estamos entre nosotros, cómo nos insultamos. Hoy un día de lluvia venir es un caos porque estamos todos mal. Entonces me parece que nos hace falta, estamos en medio de una gran sacudida, y uno de las sacudidas se queda paralizado o emerge ese fuego sagrado que tienen los deportistas que tantos admiramos, y por ahí los argentinos por ahí nos surge ese fuego sagrado. Ojalá que sea así. ¿Qué estás leyendo ahora? Estoy releyendo, no sé por cuánta vez más, la lucha de clases en Francia, porque Marx ahí describe cómo la lucha entre facciones de la burguesía por apropiarse del Estado termina en un caos social.
Y ese libro me parece que cuando el mundo, todo Occidente está en crisis, cuando el matrimonio entre capitalismo y democracia está en crisis, cuando los industriales y el complejo militar industrial y los bancos se pelean, me parece que hay que volver a esos textos que aún viejos describen dinámicas que yo las veo bastante presentes ahora. Me decía un jefe mío cuando yo también trabajaba, era muy pibe de abogado, me decía, usted no me colabora. No me colaborás, Federico. Me estás leyendo Marx, sos un tipo que cree en la ley y que habla, no me colaborás para que no te digan loco, porque viste que te dicen... Sí, te dicen loco, pero a mí me parece que los tipos como Marx, más allá que uno puede estar de acuerdo, puede ser socialista, parece que los análisis tienen una riqueza, una descripción de lo que es, una antropología del ser humano y de cómo las sociedades se crean y a veces se pueden suicidar, que me parece magnífico como herramienta de análisis para comprender el hoy. Ha sido un placer como siempre. El placer fue mío, gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista, hasta la próxima.